Me acusaron de causar la muerte de mis madres. Decían que, ahora en sus manos, no podrían. Libras de mí. Qué mala suerte me cargaba esta niña. Tal parece que mi mala estrella arruinaba la fortuna real. Me creían. Y ni siquiera mostraba un poco de gratitud. Se atrevían a decir que yo les robaba su energía vital. ¡Qué desgracia! Todo empezó cuando cumplí 5 años. Mi madre, la consorte real, falleció por enfermedad. La emperatriz me dio a elegir una nueva madre adoptiva entre las damas. Elegí a la mejor amiga de mi madre, Aku Jeyu. Ella siempre me elogiaba frente a mi madre. Decía que era inteligente y adorable. Creí que de verdad me quería. Pero al llegar a su palacio, me arrepentí de inmediato. Sus palabras eran como dagas. Tu madre fue una criminal, me soltó. Refugiarte no fue mi elección, dije yo. Solo fui por pura obligación. Puedo protegerte un tiempo, pero no garantizo que logres crecer. Aunque no entendía todo, sabía una cosa. Ella no sentía ningún afecto por mí. Pasé un año entero en el palacio de Ku. Aparte de las comidas, casi nunca podía verle la cara a mi protectora. La mayor parte del tiempo estaba sola. Un año después que fue condenada al Palacio Frío, y así terminé siendo entregada a las manos de la cruel Jiang Pin. Mataste a tu madre y a tu madrastra. Ahora caíste conmigo y no puedo deshacerme de ti de ninguna forma. ¡Qué salada! Tiempo después, me enteré por las burlas de los criados de lo que pasaba en la corte. La emperatriz buscaba a quien me criara, pero todas las damas se negaban rotundamente. Solo Jiang Pin tuvo la mala suerte de ser elegida. Alguien la empujó al frente y así el fardo de mi crianza cayó sobre ella. No pudo negarse. Y terminó desquitando toda su furia directamente contra mi persona. Jiang Pin era una mujer directa y muy tosca. Cuando estaba de buenas era pura dulzura, pero si algo falaba, me hacía sufrir. Me obligaba a llorar de 1000 formas. Hasta que un día la encontré a solas. Ella miraba los fuegos artificiales con una amargura evidente en su rostro. Se preguntaba por qué la fortuna parecía nunca estar de su lado. Maldecía su vientre por no darle un hijo. ¡Qué rabia! Es tu culpa, maldita Nina Gafe. Bloqueas toda la suerte de mi señora. Te criamos y no eres nada agradecida. Solo vienes a arruinar el destino. Jiang Pin encontró en mí su válvula de escape para toda su frustración acumulada. Ese día yo estaba junto al estanque, con un solo pensamiento oscuro en mente. Pero entonces, preció su Meren. ¿Qué haces aquí parada, séptima princesa? Decía a nos que nadie me llamaba así. Para los demás solo era una criatura vil o una niña apestosa que trae desgracias. Solté su mano y salí corriendo, sin mirar atrás. Ella solo suspiró con tristeza y se alejó caminando lentamente. ¿Quién era realmente esta mujer Sumeren? Me contaron que no era la favorita del soberano. Su rango se debía solo a la piedad del emperador y de la misma emperatriz. Ella también vivía de las sobras de la fortuna de los demás. Cada vez que había una selección o alguna fiesta, le daban un pequeño ascenso. Era como yo en el fondo, un alma pobre y solitaria. En ese instante mi deseo de morir se fue, pero no quería seguir bajo el mando de la tirana Jiang. Sabía que tarde o temprano ella me mataría. Un día, mientras la criada de Jiang le servía la comida, fruncí el seno. ¿Ah? ¿Por qué hueles de esa forma tan fuerte? Hueles a almizcle. Jiang la miró con sospecha y luego a mí. Golpeó la mesa. Y el asunto se resolvió rápido. Atrapó a la criada y le encontró el veneno. Tras interrogarla, supo que la estaban drogando. Puso almizcle en su cama cada noche y lo quitaba por la mañana. Pero esta vez se confió. Y yo pude detectarlo con el olfato. Esa noche el palacio fue un caos total. ¿Cómo supiste lo del almizcle? Mi madre me lo enseñó, respondí fría. Ella fue la favorita una vez y tuvo muchos enemigos acechando. Cada vez que descubría una trampa, me llamaba para que aprendiera. Me pedía reconocer que uno no debe desear el mal a otros, pero debes saber protegerte. No des a nadie, pero sé siempre precavida.
Eran días felices, pensé con nostalgia. Una lágrima rodó por mi mejilla, al saber que nunca podría concebir. Zhang enloqueció, se arriesgó, y se enfrentó a muerte contra su rival. 2 cadáveres fueron sacados del palacio. El emperador furioso regañó a la emperatriz. Él reunió a todas para dar una lección. Pasé 3 días sin que nadie me cuidara. Al 4º día llegó un eunuco real. Era el asistente de la emperatriz. Me entregó a la señora Jiang. Jiang me recibió con una sonrisa falsa. Fingía una ternura que no sentía. Cuando se fueron, su rostro se enfrió. Mando a que me banaran con desprecio. Jiang parecía ser muy orgullosa, pero resultó ser una mujer vil. Habló sobre mis maltratos pasados. Ella se asombró de tanta crueldad. Jiang siempre se hacía la víctima, fingiendo ser frágil como una flor, pero con su complexión robusta. Nadie creía que fuera tan delicada. Aún así, ella se crea su propio papel. Cuando el soberano llegaba, ella actuaba. Al principio, él parecía disfrutarlo, pero luego él le soltó una verdad. Jiang, ya no eres joven. Deberías aprender a ser más madura. Todo es culpa tuya, nina maldita. Traes desgracia a donde vas. Qué mala suerte fue haberme cuidado contigo. Eran las mismas palabras de Jiang, así que aproveché mi oportunidad, mientras ella me llevaba ante la soberana. Hice que un muñeco cayera de mi manga. ¿Y esto de dónde salió? Lo encontré en el palacio de Jiang. Me pareció bonito y lo tomé. Prometo no volver a tocar nada ajeno. Por favor, majestad, perdóneme. Madre se lo suplicó. Eso no es mío. De verdad no lo es. Investigué. Esta niña me está tendiendo una trampa. ¿Cómo te atreves a engañarme? Jiang, ella es una princesa de sangre. ¿Cómo puedes hablarle con esa belleza? Apenas es una niña. Porque habría de mentir sobre ti, la emperatriz ordenó registrar el lugar. Revisen su palacio. Ese día encontraron varios muñecos con agullas. Estaban clavados, con los nombres de las altas consortes. El palacio entero entró en pánico. La soberana estalló en santa furia. Jiang desapareció y nunca más se le vio. Sonreí en silencio. ¿Cuándo ser grande al fin? Solo así tendré el destino en mis manos. Poco después, la emperatriz me llamó. Eres una niña muy astuta. Mi corazón latía con fuerza. Bajé la cabeza sin decir palabra. Tras un largo silencio, ella volvió a hablar. Tus anteriores madres no tenían hijos propios. Pensé que cuidarte les traería suerte. Tal vez un hermanito vendría pronto. Pero es evidente que no tenían esa bendición. Esta vez elegirás tú misma. Me entregaron una larga lista de nombres. Mi mirada se detuvo en la de Sumeren. Su nombre real era Su Wanting. Que sea ella, dije convencida. Me quedé inmóvil un segundo. Agradecí formalmente el gesto. Al salir del palacio de la emperatriz, me tropecé y caí al suelo. Me quedé allí sentada mirando mi rodilla. Me demoré un poco. Y alcancé a ver lo que decían adentro. Era la emperatriz hablando con su dama. ¿Por qué ser tan buena con esa niña? La dama se quejaba de mi madre, culpándola de que la soberana no tuviera hijos. Usted sigue cambiándole las madres adoptivas. Es demasiado bondadosa, insistía la mujer. Pero la soberana la interrumpió con frialdad. Los líos de adultos no son para niños. Es difícil sobrevivir en este palacio. Ella tiene un destino fuerte, no hay que agobiarla. Quizás su madre la cuida desde el cielo. Los días pasaron con una calma inusual. Empezamos nuestras clases de escritura. Mi maestro elogió uno de mis textos. Justo cuando el emperador vino a evaluarnos, tomó mi escrito entre sus manos. Me observó con detenimiento. No puedo creer lo mucho que has crecido. ¿Quién se encarga de tu crianza ahora? Mi corazón se hundió por un momento. Sumeren padre, respondí con cautela. Él solo asintió pensativo. Su mirada parecía perdida, como si recordara algo lejano. Tras la clase, él me siguió hasta el palacio. Caminaba con paso firme al frente. Yo lo seguía con poco entusiasmo. Él ver Sumeren. Él alabó lo educada que estaba la princesa. El patio se llenó de actividad. Recuerdo que una noche ella enfermó. Su Wanting estaba muy angustiada. Mientras tanto, la consorte china actuaba. Ella acaparaba la atención del emperador. Miré a Sumeren de reojo un momento.
Lo siento mucho, le dije en voz baja. No pensé que él vendría al estudio. Nina boba, él es tu padre soberano. Debes mostrarle más respeto. Guarde silencio total. Pero el odio hervía en mi interior. Él no lo merecía. Él mató a mi madre. Sus últimas palabras aún resuenan en mi mente. Soy inocente de todo. Liu Lang, investigalo. Si investigas, sabrás que no mentía. Pero ese hombre jamás confió en ella. Chen no pudo retener al soberano esa noche. Pero sus ojos aún brillaban con deseo. Solicitan la presencia de Sumeren. Por la noche, él decidió elegir a su Wanting. Chen observaba su espalda con rencor. Parecía querer devorarla con la mirada. Detestaba su avaricia y su ambición. Pero en el fondo me daba lástima. Por entonces yo leía textos budistas. Aprendí sobre los sufrimientos del alma. Ella sufría por lo que no podía tener. Poco tiempo después, Chen también recibió el favor real. Ese día estaba radiante como una niña. Se vistió con sus mejores galas. Salió del palacio entre risas y alegría. Su regreso nocturno fue un escándalo total. Me despertaron los gritos. Me sentí muy irritada por el ruido. Sumeren vino rápido a mi habitación. Me dio palmadas suaves para que conciliara el sueño. ¿Duerme ya? ¿No es nada importante? Ciertamente no lo era para mí. El brillo de Chen solo duró 3 días. Él se olvidó de ella por completo, comparada con las otras favoritas. Sus regalos eran realmente miserables. Fui a presentar mis respetos a la emperatriz. La consorte se burló sin piedad. Así que esta es la famosa Chen. Tiene belleza, no se puede negar. Pero habla demasiado, le falta virtud. Debería aprender de su compañera de palacio, Su Wanting. Ella sí sabe lo que es la elegancia. Por eso el soberano no la olvida. Eran palabras para sembrar cizaña. Chen pareció crear aquellas palabras venenosas. Empezó a verse demacrada y consumida. Al igual que Sumeren estaba encinta. La envidia en sus ojos fue casi aterradora. La dama encargada pidió a todas precaución. No caigan en sus juegos, advirtió. Yo me sentía más tranquila que nunca. Ese niño me llenaba de esperanza. Dicen que cuando una pareja lo logra, las bendiciones llegan una tras otra. Pronto ella tendría a su propio hijo. ¿Sentía que ese bebé tenía un vínculo especial conmigo? Tendrá un nexo sutil, pensé. El soberano estaba eufórico. No dejaba de enviar valiosos obsequios. Incluso venía a cenar con su Wanting. Cuando el niño nazca, te daré el título de consorte. Y al mes serás elevada a Jeju. Haré que nuestro hijo tenga todo. Era el honor más grande que podía otorgar. Sumeren venía de un linaje humilde. Elevarla a concubina imperial era imposible. 2 rangos de golpe era el límite. Él mostraba una ternura distinta con ella. Pero en cuanto él se iba, elaboraba su sonrisa de golpe. Su rostro quedaba inexpresivo. ¿Cómo era tu madre realmente?, me preguntó. ¿De verdad se amaban? Sus palabras escondían una timidez profunda. De pronto tuve un mal presentimiento. Se está enamorando de él, pensé. La vida parecía ser un ciclo eterno. Antes su perseguía a Chen con preguntas. Ahora ella era quien buscaba respuestas. La soberana señaló un documento que descansaba sobre la mesa imperial. Su Wanting lo leyó y su rostro palideció. En ese instante lo comprendí. ¿Todo se supo? Todo salió a la luz. He cometido un pecado grave. Castígueme como prefiera, majestad. Ella se arrodilló, manteniendo la espalda recta. Lo dijo con voz suave. El rostro del soberano estaba lívido. La miraba con furia contenida. La emperatriz suspiró profundo. Me tomó de la mano y me sacó de allí. Yo no quería marcharme. Si de verdad la quieres, ven conmigo. Dude, solo un segundo. Y también siguiéndola fuera. Ella me observó, como si viera a otra persona en mí. Estos años has heredado su espíritu. Ya pasaron 5 años desde aquello. Mi madre se fue hace 5 años, dije. La soberana solo asintió. No quiso seguir hablando. Cada mención a mi madre era silencio. Empecé a darle vueltas al asunto. ¿Y si descubrían que yo fui quien cambió todo? ¿Saldría lo que mi madre le hizo a ella? Estaría todo ese pasado ya expuesto. Quizás como sucedió esta misma vez. La verdad estaba oculta bajo love. Simplemente culparon a alguien externo. ¿Soy inocente? Fue lo último que dijo mi madre. Mi señora emperatriz. ¿Y usted le cree? ¿Mi opinión no es lo que importa? Lo vital es si el soberano confía. Obviamente él no lo hacha. Si hubiera confiado, ella no habría muerto. De pronto un portazo nos asustó. El emperador salió del aposento furioso. Sumeren quedó desplomada en el suelo. Parecía haber sido interrogada con suma dureza. Cuídate mucho de ahora en adelante.
Te deseo suerte, susurré al aire. Corrí de inmediato a levantarla del piso. Sus ojos estaban bañados en lágrimas. Se aferró a mi pecho y lloró con fuerza. Afu, mi corazón me duele tanto. Yo entendía perfectamente su pena. Su propia madre murió al darle a luz. Su padre la despreciaba y la abandonó con una nodriza. Solo la veía si era obligatorio. Ni siquiera quería mirarla. Desde que quedó encinta, ella despertaba aterrada en las noches. Se le caía el cabello por el estrés. La ansiedad la estaba consumiendo. Temía que el bebé fuera su debilidad. No quería vivir atada a nada en palacio. Pero sobre todo temía amar al soberano. No soportaría la soledad de este lugar. Al emperador no le importaban esos miedos. Solo le importaba que su mujer se negara a darle un heredero. Ese pecado bastaba para condenarla 1000 veces. Sonreí con amargura por dentro. Ese hombre era el ser más egoísta. El encierro de Su no fue ninguna sorpresa. Fue el castigo más leve que él pudo dar. El palacio de la lluvia, antes glorioso, ahora era frío y lúgubre como una tumba. El soberano ahora volcó su atención en Anne. Cuando la consorte Anne pasaba cerca, su risa burlona lastimaba los oídos. Pero Su Wanting y yo ya sabíamos de penas. No envidiábamos nada de ese mundo. Al poco tiempo supimos que Anne estaba encinta. El soberano preparó un banquete triunfal. Al ver todo ese despliegue, no pude evitar darle vueltas al asunto. Realmente él sentía algo por Su, ya fuera por su orgullo herido o por algo más. Estaba claro que ella lo afectaba en los asuntos del corazón. Quien siente algo siempre lleva la carga. Pasaron 8 meses y Anne dio a luz a un príncipe sano. Hubo celebraciones por todo lo alto. Fue nombrada noble consorte Anne. Le dieron el mando de los asuntos internos. En un instante su poder fue absoluto. El palacio entero estaba de fiesta. Solo yo mantenía el gesto serio y amargo. Mi madre fue la única noble consorte real. Ahora había una segunda. Eso demostraba que ese título era solo una palabra vacía. No era algo único ni especial. No significaba que ella fuera la favorita. Pobre de mi madre, cuánto la engañó él. El día del festival de los antepasados, quemamos ofrendas junto a Su Wanting. Yo quemé por mi madre. Él la quemó por el hijo que no pudo ser. Rezamos para que tuvieran mejor suerte. Antes de terminar, cuando ya nos disponíamos aparte, oímos un soloso ahogado en un rincón. Fui a investigar con cautela. Vi a un niño bajo la pálida luz de la luna. Estaba cubierto de moretones. Al verme, intentó huir aterrado. Fui más rápida y logré sujetarlo. Él forcejeó con desesperación. Se escapó de mis manos y se perdió en la oscuridad de la noche. Es el 9º príncipe, dijeron. La consorte lo había adoptado. Ese niño siempre fue de salud muy frágil. Casi nunca salía a la luz. Por eso no tenía recuerdos de su rostro. Decían que Anne lo trataba con devoción. Rezaba por él. Pedía por su salud. Decía sufrir por él para verlo sano al fin. ¡Qué mentira! Pensé con rabia. Lo enfermaban para manipular a otros. Desde que liberaron a su Meren, vimos al niño con mucha frecuencia. A veces lloraba en los pasillos. A veces jugaba con los gatos. O se quedaba mirando el agua absorto. Al vernos aparecer, huía despavorido como si viera un demonio. Hasta que un día no pude aguantar más. Lo atrapé y le advertí que parara. No te quiero ver más merodeando. Sé muy bien lo que tú y ella planean. Sus ojos perdieron todo brillo. Solo asintió en silencio y se fue. Yo ya tenía 12 años y sabía la verdad. Entendía que en este lugar nadie regala nada. El afecto de mi padre por Su Wanting solo bastaba para dejarnos sobrevivir un día más. Ante el menor problema, queríamos al abismo sin retorno. Ese poco afecto real era nuestro escudo. Nos mantenía a flote en esta marea de intrigas. Cualquier error nos destruirá, Pence. La consorte usaba al niño como carnada. Lo hacía aparecer frente a nosotras a propósito. Era un plan descarado para hacernos caer. No tendré piedad. Me dije a mí misma. Solo quería llegar viva al día de mi partida. Mi único deseo era salir del palacio. Usaría cualquier recurso para que Su Wanting viniera conmigo. Solo pedía 2 años de paz absoluta. Pero el destino tenía otros planes. Un día un eunuco entró gritando al salón. «Princesa, es un desastre. Se han llevado a la señora Su. La han mandado a la oficina de justicia. Tiene que hacer algo rápido». Lo que tanto temía finalmente ocurrió. Mientras corría a rescatarla, el joven criado me puso al tanto de todo. «Dicen que empujó al 9º príncipe», gritó. Él cayó desde lo alto de las rocas.
Está gravemente herido y no despierta. La noble consorte Ana aseguraba que se lo hizo por envidia hacia sus hijos. Fue un ataque cruel, decían. Ahora exigía que torturaran a Su Wanting. Pero ella llama sería capaz de algo así, para cuando termine el interrogatorio. Aunque sea inocente, estará destrozada. La emperatriz ya lo sabe. ¿Y mi padre? Vía un mensajero ir hacia el Palacio Central. Seguro ya están enterados. Pero el soberano está en plena corte. La noticia aún no le llega a sus oídos. Tardará en saberlo hasta que termine. Sonreí con frialdad, entendiendo perfectamente el plan de Anne. Quería aprovechar ese tiempo de ausencia. Era tiempo suficiente para destruir a Su. Anne era la madre del herido y gozaba de una fama intachable. Si actuaba con furia, nadie se atrevería a cuestionar su dureza. Pero si Su Wanting terminaba lisiada, ya no habría marcha atrás. Ni todas las medicinas del mundo la salvarían. ¿Qué ocurrió? El noveno príncipe es solo un niño. Su colgante de jade más preciado fue colgado en un árbol junto a las rocas. Él insistió en trepar por él, pero las piedras tenían aceite a propósito. Cualquiera que subiera caería al vacío. Tengo que ayudarlo, pensé. Ese niño sabía que Anne quería culpar a Su, pero ese jade era el recuerdo de su verdadera madre. Tenía que arriesgarse para recuperarlo. No le quedaba otra opción. Salí disparada hacia Ala. Corrí con todas mis fuerzas hacia la emperatriz. Anne estaba allí banada en lágrimas y cuechas. Al verme llegar, pareció encontrar un blanco para su veneno. Mi hijo sigue inconsciente por su culpa. Y ella sigue aquí como si nada. Cielos, tengan piedad. ¿Por qué no se le van a estos seres malvados? Decidí ignorar sus gritos por completo. Me incliné ante la soberana con respeto. Madre. ¿Podría darme un salvoconducto ahora? Debo ir al salón principal con el emperador. Tengo pruebas del complot de la consorte Anne. Ella planeó herir al príncipe para culpar a Su. Si presento esto, su familia será destruida. La emperatriz me miró profundamente. Me entregó la insignia que me permitía pasar. Ve, mi pequeña guerrera, no te detengas. Yo me encargaré de lo que pase aquí dentro. No entendí por qué me apoyaba de esa forma. Pero no había tiempo para pensar, solo para actuar. Tomé la insignia y salí corriendo de nuevo. La consorte entró en pánico total. Miró a la emperatriz con ojos desencajados. ¿Cómo puede usted permitir este insulto? Vayan tras ella y deténganla ahora mismo. Alguien empezó a perseguirme. Puse hasta el último gramo de energía en mis piernas. Jamás en mi vida había corrido a esta velocidad. Sentía que mis pulmones se quemaban por dentro. Mi garganta estaba seca y me dolía el pecho. Tenía una punzada de dolor constante. Pero no me detendría. ¡Padre!, grité al llegar. Anne ha herido a su propio hijo adoptivo y ha montado una trampa contra la señora Su. Su Wanting está ahora mismo en peligro de muerte. El octavo príncipe está encerrado y no puede hablar. Lo tienen prisionero para que no sea testigo. Libérélo y la verdad saldrá a la luz. Solo así se sabrá lo que ocurrió. En ese momento, Anne se puso pálida como un papel. Sus labios temblaban de puro miedo. Solo alcanzó a balbucear excusas que no servían. Supe entonces que mis sospechas eran ciertas. Su Meren había protegido al pequeño príncipe. Él no estaba herido, sino oculto por la fuerza. Alguien lo mantenía encerrado contra su voluntad. Majestad, yo no he hecho nada malo. Solo perseguí a la princesa por su propio bien. Sin embargo, el soberano lanzó un gruñido frío. La apartó de un empujón y corrió hacia el palacio. Aquel día, los guardias del emperador actuaron. Sacaron al octavo príncipe del aposento de Anne. El niño tenía la boca amordazada con tela. Sus mejillas estaban muy rojas. Estaba atado de pies y manos. Parecía un pez luchando por respirar. Si no hubieran legado justo en ese momento, el pobre niño habría muerto asfixiado allí. La verdad brilló con una claridad aterradora. Anne tenía el favor y un hijo propio ahora. Solo quería deshacerse del príncipe que tanto le estorbaba. Y de paso, eliminar a su gran rival. Pero cometió un error de cálculo fatal. No pensó que la emperatriz se pondría de mi lado, ni que yo tendría acceso al salón del trono. Y lo que menos esperaba de todo era que el emperador salvara a Su Wanting. Le devolvió su honor de golpe. Mi señor, usted juró que me protegería de cualquier mal. He hecho tanto por servirle fielmente. Tenga piedad por el bien de nuestro hijo. Sus gritos eran desgarradores y agudos. El rostro del soberano era de piedra. Nadie se atrevió a pedir clemencia por ella. Había vivido en vano dentro de los muros de este palacio imperial. Has convertido el harén en un nido de caos. Solo 3 problemas y amargura a mi vista. La emperatriz no cedió. Tosía con un sonido seco.
Su voz era débil pero firme. Sus palabras eran como cuchillas frías. Si usted no le hubiera dado tanto poder, ella no habría sido tan arrogante. Abuso de las demás con total impunidad. Su Meren y yo nos miramos fijamente. Salimos rápido de aquel lugar. Nos alejamos de la esquina del juicio. 30 años. Note que la relación de los soberanos era extraña. Parecían estar en armonía, pero había un abismo de distancia entre ellos. Su Wanting me lo confesó una vez. Cuando él llegó recién al palacio, se decía que eran una pareja ejemplar. Reinaba una paz absoluta en la corte. Pero en unos pocos años, todo cambió de manera irreversible. Surgió una brecha imposible de cerrar. Los años solo hicieron que el daño creciera. No era algo que pudiéramos solucionar. Al volver a nuestros aposentos, ayude a curar las heridas de la princesa. Los criados en la puerta guardaban un silencio tenso. Al final Su me pidió que dejara pasar al niño. El octavo príncipe estaba allí. Estaba escondido tímidamente tras el marco. Al verme, intentó forzar una pequeña sonrisa. Sus ojos brillaban con una luz nueva. Abrió su mano y me mostró algo con orgullo. «Mira, hermana, te traigo un dulce». «No tengo hambre», respondí con sequedad. El pobre niño bajó la mirada, desanimado. «No como dulces que estén sucios. La próxima vez envuélvelo en un pañuelo». Él levantó la vista y sus ojos se llenaron de lágrimas de alivio. El octavo príncipe se quedó con nosotras. Desde entonces, comía y dormía a nuestro lado. Era silencioso como un pequeño ratón. Temía llamar demasiado la atención. «Cuidado con los demás», pensaba él. Recordé cuando llegué al palacio de Su a su edad. Yo también tenía 8 años en aquel entonces. No quería ni mirarlo, solo pensaba en mi futuro. Estaba contando los días para cumplir 14. Solo me faltaban 2 años más de espera. Sabía que al final lograría mi victoria. Los días transcurrían sin hacer ruido, pero un rumor empezó a correr por los pasillos. El hijo de An sería criado por la emperatriz, pero ella se negó y se lo devolvió al padre. El soberano, por despecho, decidió criarlo él. Lo mantuvo en sus propios aposentos reales, pero aquello no podía durar para siempre. Todo niño necesita el calor de una madre. Algunas damas ansiaban tener esa carga. Otras temían que el destino les jugara en contra. En el palacio frío, la caída noble consorte, la amada ahora en Wenyue envió un mensaje. Usó sus últimas joyas para pedir una audiencia. Suplicó que Su Meren fuera a verla. Su Wanting no tenía ningún interés. Ya había visto la locura de otras consortes. Sabía bien lo que Anwenyu iba a decirle. Perdió toda curiosidad por pisar aquel lugar. El mensajero, desesperado ante el rechazo, me susurró una sola frase al oído. Sentí como mis manos se cerraban con fuerza. Esa mujer sabía exactamente cómo manipularme. Conocía el punto exacto donde herirme. Al caer la tarde, tras la quena diaria, me dirigí sola hacia el palacio frío. El chirrido de la puerta al abrirse sonó como un lamento sobre aquel sitio. Entré en el recinto con paso lento. De pronto, Anwenyu saltó sobre mí. El susto me hizo retroceder un paso. Ella buscó con desesperación a su tras de mí. Al ver que venía sola, su rostro mostró una profunda decepción. Ella no quiso venir, dije seca. Tienes solo 3 frases para hablar. Si no logras interesarme, mi maco, me dé la vuelta y no volveré más. Ya desperdiciaste 2 frases en tonterías. Solo te queda una oportunidad, dila. Maldita ninata insolente, gritó ella. Dale a su que cría mi hijo ahora. Y te diré quién traicionó a tu madre realmente. Ansiaba conocer la verdad del pasado, pero no iba a sacrificar la paz de Su. Creo que ella me tenía en sus manos. Sus ojos hinchados brillaron con triunfo. Solo yo sé lo que pasó aquel fatídico día. Mujer víbora, aún en el palacio frío sigo tramando males. Atrévete a hablarme así de nuevo, bramó ella. El sonido de una bofetada rompió el aire. Le demostré que yo sí me atrevía. Tras 20 golpes seguidos, su cara estaba roja e inflamada. En ese momento comprendió su realidad. Estaba en el palacio frío, y su vida dependía de mi pura voluntad. Solo quiero un futuro para mi pequeño. ¿Acaso eso es un pecado? ¿Y qué hay de los hijos de las demás? ¿Sabes lo que sufre un niño sin su madre? Pero no tuviste ni un gramo de piedad. Sabes que Su Meren es una buena mujer, y aún así intentaste destruirla sin más. Su es bondadosa, sí, pero no es ninguna tonta. Llamas criara al hijo de su enemiga mortal. Y yo nunca permitiría tal atrocidad. Me equivoqué, pero el niño es inocente. Si estás dispuesta a hablar, buscaré una madre adoptiva que sea noble.
Si prefieres cala, entonces se acabó. Pero piénsalo con mucho cuidado ahora. Nadie ignorará que viniste a verme hoy. No tendrás otra oportunidad para confesar. Anwenyu se quedó paralizada. Entendió que estaba en un callejón y no tenía forma alguna de escapar. Al final susurró algo con voz quebrada. ¿Qué dijiste? Pregunté tensa. Mi corazón latía desbocado. Creía haber oído lo imposible. Deseaba que fuera un error de mi oído. Fui yo quien mató a tu madre. Fui yo. En aquel tiempo yo no era nadie aquí. Vivía frustrada y oculta en las sombras. Antes, muchas bellezas entraron conmigo al harén. La nueva emperatriz era una diosa. No hacía falta ni mencionarlo. Y tu madre Liu Yuji era pura luz, hija del gran maestro. Y amiga de la infancia del soberano. Fui nombrada noble consorte de inmediato. Gozaba de un favor y poder inmensos. Yo tenía belleza sí, pero no bastaba. Entre tantas flores yo no destacaba nada. Paz años en la sombra, viendo a otras ascender y tener hijos. Dando pasos hacia la cima. Yo solo podía enviar regalos con sonrisas, pero por dentro memoria de pura rabia. Entonces las noticias felices lo vieron. La soberana y la consorte estaban encinta. Solo hubo un par de años de diferencia. Y de repente ambas volvieron a estarlo. Me sentí morir de envidia. Iba al jardín cada día esperando al rey. Pero siempre regresaba con las manos vacías, porque a él no le gustaba pasear allí. Hasta que un día cualquiera, el soberano por fin se acercó a hablarme. Me preguntó por mi padre. Dijo que era un hombre muy dedicado. Lástima que no tenga veteranía, dijo. El maestro y el ministro siempre lo limitan. Si tú te esforzaras más aquí en palacio, podría darle un ascenso a él. Incluso si solo fuera un pequeño peldaño. Lo que vino después ya lo conoces bien. Tome el camino de la oscuridad. Envenena a la soberana y culpe a tu madre. Tu madre era demasiado por ahí honesta. Murió en el palacio frío. Su padre se retiró. El ministro enfermó gravemente. Mi padre fue ascendido al tercer rango. Yo fui nombrada consorte. Creí que era el inicio de mi gran gloria. Pero nada resultó como yo esperaba. El rey nunca volvió a pisar mis aposentos. Esperé años hasta perder toda la fe. Hasta que lo vi salir de ver a su Miren. Estaba furioso, fuera de sí por ella. Y fue entonces cuando recuperé su favor. ¡Qué ironía! Lo vi salir echando chispas con su wanting. Él estaba realmente furioso aquella vez. Y solo así pude volver a sus brazos. Es una burla del destino. Todos estos años, Lori manché mis manos de sangre por él. Él solo se enfurecía por otra mujer. Su ira era por ella, no por mí. Sentí tanta envidia. Sus celos se esparcieron por todo el lugar. El aire húmedo se volvió denso y pesado. Era un ser odioso pero digno de lástima. Tristeza y amargura, eso era lo que quedaba. ¿A quién amaba realmente ese hombre? ¿Por qué luchaban tanto estas mujeres? Ni ellas mismas sabían ya la respuesta. Al marchar de aquel sitio. Hoy su último suspiro. Madre, me arrepiento. Su llanto desgarrador me erizó la piel. Huí de Ali con una prisa aterrada. Quería dejar todo ese horror atrás para siempre. Apenas puse un pie fuera del palacio. Vi la figura gelida de la emperatriz. Estaba junto a mi padre, el soberano. Ambos estaban en el mismo patio quietos. Pero un abismo infinito los separaba. Al cruzar el umbral, me topé con la mirada fría de la soberana. Mi padre estaba allí envuelto en odio. Se sentía una tensión insoportable en el aire, como si un río helado corriera entre ellos. La soberana miró fijo al soberano. ¿Es verdad lo que Anwenyu acaba de confesar? El emperador guardó un silencio tormentoso. Parecía que las palabras le pesaban. Creía firmemente que no había cometido error. Es verdad, si vas a odiar, odiame a mí. Todo favor y castigo proviene de la gracia real. ¿Cómo me atrevería yo a odiarlo? Dijo ella. No tendría el valor para eso. Le agradezco, Majestad, por su gran merced. Se dio la vuelta para partir. Pero de repente vomitó sangre sobre el suelo. Su cuerpo flaqueó. Y cayó desplomada mientras todo se volvía caos. La confusión reinaba en cada rincón. Todo era turbio. Y no sé cómo logré salir de aquel palacio. Caminé como un espectro por los largos pasillos, hasta que sentí una mano cálida sujetarme. Afu, es hora de que volvamos a casa. Vámonos, pequeña, regresemos a nuestro hogar. El palacio estaba cambiando. La soberana enfermó gravemente. Al soberano se le encaneció el cabello. Mandó llamar a 1000 médicos para que la salvaran. Pero él mantenía los labios apretados. Se negaba a probar una gota de medicina. Él obligó a todas las damas a arrodillarse. Rogaban que ella aceptara el tratamiento.
pero la emperatriz las ignoró por completo. El soberano entendió que sus amenazas fallaban. Ya no tenía poder alguno sobre su voluntad. Ella se marchitaba con el pasar de los días. Él se quedó allí vigilando su lecho. Una tarde ella sintió que el final llegaba. Sacó fuerzas de flaqueza y se incorporó. Logró beber un poco de sopa de arroz. Mandó las manos a su wanting yummy. Cuando entramos a verla, vimos al soberano salir devastado. «Haz que beba su medicina», suplicó él. Su solo hizo una venía en silencio. No le respondió ni una palabra. Entré corriendo a la habitación real. Vi a la soberana, estaba en los huesos. Era solo una sombra, una rama seca, pero sus ojos brillaban con intensidad. Me dedicó una sonrisa llena de paz. «Ven aquí, pequeña», susurró con voz tenue. Recuerdo cuando te cargaba en mis brazos. Me acerqué a su lecho. Me senté a su lado con mucha inseguridad. Ella levantó su mano con esfuerzo. Tomó la mía y empezó a relatar el pasado. Habló de la amistad que tuvo con mi madre. Éramos muy cercanas, casi como hermanas. Por eso llama sospeché que ella me dañaría. Hizo una pausa muy larga. Se quedó en silencio total. Sus ojos marquitos se llenaron de lágrimas. Entonces lo comprendí todo. Durante todos estos largos años, de quien dudaba siempre era del rey. Esa duda la carcomió noche tras noche. La hizo caer enferma. Se puede cuestionar a cualquiera, menos al rey. Esa es la mayor de las torturas. Sus últimas fuerzas se agotaron en el encierro. Nos contó muchísimas cosas aquella tarde. Dijo que ella y mi madre eran muy distintas. Ella vino para cumplir su rol de soberana. Aprendió desde pequeña a ser generosa. Pero qué lástima. Tu madre buscaba el amor de los libros. Si alguien la amaba, ella era valiente. Tenía el coraje de enfrentar al mundo entero. Ambas confiaron en el hombre equivocado. Ambas perdieron en ese juego cruel. Por más noble que fuera, no perdonó al verdugo. Y mi madre vio cómo el poder aplastó su amor. Dijo que estaba muy cansada. Me pidió que saliera un momento. Quería hablar a solas con su wanting. Al día siguiente, ella murió. El pueblo lloraba la partida de la soberana. Todos alababan la supuesta peña del rey. Me quedé pensando en ello. Si supieran la verdad tras los muros, ¿seguirían creyendo en su inmenso dolor? La muerte de la soberana fue un evento nacional. Pero la muerte de Anne en el Palacio Frío fue muda. La dama que criaba a su hijo fue a verla. Llevó al niño para que se despidiera de ella. Era una mujer que no buscaba el favor real. Solo quería un hijo que la acompañara en su soledad infinita. Tras el funeral, los rangos cambiaron. Hubo ascensos por todo el Palacio Imperial. Su wanting, por sus méritos, fue nombrada consorte Su. Ahora ella tenía 2 hijos. Sin la soberana, empezó la lucha. Todas buscaban destacar ante sus ojos. Miraban con codicia el trono vacío de arriba. Una noche lluviosa, el soberano apareció de pronto en el palacio. Los criados se asustaron muchísimo. Una noche de lluvia. Él llegó sin previo aviso a nuestras puertas. Todos quedaron paralizados por su presencia. Se veía como un espectro, como un alma en pena vagando. Su wanting lo invitó a pasar de inmediato. Se sentaron a beber té en todo silencio. ¿Deseas convertirte en la nueva soberana? Me quedé helada al oírlo. Mira Su con mucha preocupación. El octavo príncipe también temblaba. Sus ojos negros reflejaban un miedo puro. Nuestra ley impide el ascenso de clanes poderosos. Se eligen mujeres de linaje modesto para el trono, para evitar que las familias dominen el reino. La anterior soberana fue una excepción por su padre, pero ella no venía de la alta nobleza. Su padre era solo un hombre de gran talento. Llegó a ser ministro por mérito propio. Gracias por tal honor, majestad. Pero no tengo la generosidad de la fallecida. Ella podía soportarlo todo, yo no puedo. No soy digna de ese lugar. El soberano la miró fijamente. Dejó la taza de té con mucha violencia. Se marcó bajo la lluvia sin mirar atrás. Vivamos tranquilas desde ahora, dijo ella. El palacio está a punto de arder de nuevo. Bajé la mirada sintiendo que era lo mejor. Bajé la mirada convencida de nuestra suerte. Podría sacarla del palacio si fuera una consorte. Pero si fuera la reina jamás podría salir. A los pocos días, él eligió a una nueva. La nueva soberana estaba llena de orgullo. Obligó a todas a rendirle pleitesía. Prometió ser una madre para todas. Pero unos meses después de aquello, la vi arrodillada bajo el sol abrasador. Suplicaba clemencia por su propia familia. Pero el soberano no mostró la menor piedad. Al poco tiempo, ella también enfermó. De verdad te envidio, me confesó un día. A ti alguien te protege de verdad. Luchar tanto para terminar siendo un chiste. Para entonces todos sabíamos la realidad. Aunque ella ocupara el trono, su familia había caído en las redes del rey.
Unos fueron ejecutados y otros desterrados. El exilio fue el destino de los sobrevivientes. Ayala, irónicamente, seguía siendo la reina. Todos alababan la supuesta justicia del soberano. Y ella, irónicamente, seguía siendo la reina. Todos alababan la supuesta justicia del soberano. Era evidente lo que estaba pasando. Su padre era un estorbo para las nuevas leyes. El rey quería limpiar el camino de obstáculos. ¿Por qué hace esto? Me preguntaba. ¿Realmente esto es lo correcto? ¿Quién sabe la respuesta? El harén no entiende de política exterior, pero las mujeres aquí son los rehenes del poder. Son la moneda de cambio. Sigo pensando que no hay verdades absolutas. El soberano impuso sus reformas con violencia. Eliminó a sus antiguos ministros sin dudar. Aquello dejaría una marca profunda. Algún día ese dolor volverá a golpearlo. Le serví una taza de té bien caliente. Dejé que se durmiera por el cansancio. Le di un pequeño golpe correctivo al príncipe. Te equivocaste, vuelve a escribirlo todo. Pasaron las primaveras y los otoños. La nueva reina también pasó a la historia. Esta vez nadie quería ocupar ese asiento. Las reformas del rey por fin dieron frutos. Él leía los informes de Victoria con orgullo. Por fin se sintió relajado. Él leía los informes de Victoria con orgullo. Por fin se sintió relajado. Empezó a frecuentar el harén nuevamente. El palacio se llenó de nuevas caras jóvenes. Ellas no sabían nada de las tragedias que ocurrieron hace años. Estaban cegadas por el brillo y la riqueza. Iban de aquí para allá, todas bien enjoyadas. Algunas sonaban con ser la próxima reina. Decían que algún día estarían a su altura. Seremos el ejemplo para todas, decían. Su Wanting ignoraba todas sus invitaciones. Yo ya había pasado mi cumpleaños 13. Los 14 años estaban a la vuelta. Sentía que mi espíritu por fin era libre. Al cumplir los 14 pediría mi salida. Quería vivir mi propia vida fuera. No era lo común, pero era posible. Era una excepción por mis méritos. Había dos nuevas favoritas del soberano. Una era Lu y la otra yo. Ambas de familias muy ricas. Al entrar aquí, buscaron desesperadamente quien las criara. Pagaban fortunas por cualquier consejo. Así que les vendí información. Les di 2 expedientes que eran reales. Eran documentos verdaderos pero incompletos. Eran documentos verdaderos pero incompletos. Solo juntas formaban el mapa del rey. Quien más lo conoció fue mi madre muerta. Ella sabía exactamente qué le gustaba a él. Solo ante ella él mostraba su verdadera cara. Esos recuerdos estaban grabados en mi alma. Antes eran mi único consuelo dulce. Ahora, con un poco de veneno, eran un arma letal. Ambas ganaron el favor real de inmediato. En 10 días, Lu pasó a ser consorte y Yudama noble. La arrogancia se les subió a la cabeza pronto. Empezaron una guerra de celos entre ellas. Un día, Lu le preparó al rey una comida especial. Yo le llevo un licor que ella misma hizo. El soberano comió y bebió de ambos platos. De pronto empezó a sangrar por la nariz. Y en ese preciso momento, un mensajero entró con malas noticias. El pueblo se había rebelado por los impuestos. Y en ese preciso momento, un mensajero entró con malas noticias. El pueblo se había rebelado por los impuestos. El emperador intentó ponerse de pie de golpe, pero cayó desplomado sobre el lecho. Quedó postrado sin poder mover ni un dedo. Tenía las manos y los pies totalmente paralizados. Los ministros entraron en pánico. No había un heredero nombrado oficialmente. Todos esperaban que él despertara pronto. Quiero entrar a verlo. Nadie puede pasar. Los médicos dijeron que era un mal del cerebro. Si despertaba, ya no volvería a ser el mismo. Todo el mundo sabía que había que elegir sucesor. Los ministros comparaban a los príncipes sin cesar. Algunos incluso mencionaban al pequeño Octavo. Mira al niño que ya tenía 10 años. Seguía siendo tan flaquito y pequeño. Le apriete las mejillas un poco. No tiene mucha pinta de ser el emperador. Hermana, ya deja de apretarme la cara. Ya te dije que soy un hombre mayor. ¿Y por ser mayor ya no me vas a obedecer? Bueno, entonces me dejas que te pellizque. Está bien, pero hazlo del otro lado. Está bien, pero hazlo del otro lado. Entonces pensé que tendría que llevarme a alguien más del palacio. La tarea era cada vez más difícil. Cuando el soberano despertó, celó con mano temblorosa un decreto real. Ordenó investigar a fondo la revuelta. Todo lo causó un funcionario menor. Al aplicar las leyes nuevas en las provincias, los gobernantes locales hicieron mal las cuentas. Los impuestos que el pueblo debía pagar eran mucho más altos que los de antes. Un escriba notó que algo andaba muy mal. Trató de denunciarlo en la capital, pero los altos cargos interceptaron su querella. Lo mandaron capturar.
acusándolo de inventar chismes peligrosos. El pobre hombre se dio cuenta de la trampa y escapó antes de que lo atraparan, no sin antes gritar la verdad a los cuatro vientos, justo cuando una sequía golpeaba la zona. El pueblo supo que no solo no habría rebajas, sino que les quitarían hasta el aliento. La gente se levantó en armas de inmediato. Al soberano le legó el aviso 7 días tarde. Resolver esto le costó la vida misma. Gastó sus últimas fuerzas en aquel lío. Pasaron 6 meses hasta aclarar las cosas. Al final, sin más opción, dictó el edicto para nombrar al heredero. Nombró al hijo de la difunta emperatriz Liu. Le dejó el mando mientras él agonizaba. Se quedó en sus aposentos descansando. Fue entonces cuando se acordó de los viejos conocidos. Llamó a las pocas concubinas que quedaban. Al final solo quedamos la consorte su hijo. Yo ya estaba por cumplir mis 14 años. Mi ceremonia de mayoría estaba cerca. Al verme, él gritó el nombre de mi madre. Pero al ver que era yo, se hundió en su cama. Ah, solo eres tú, Afu. Ya casi no recordaba la cara de mi madre. No sabía si de verdad nos parecíamos tanto. Pero que él me retuviera allí decía mucho. Tenía planes muy claros en mi cabeza. Le mostré los objetos de mi madre. Se los puse enfrente uno por uno. Le conté historias de cuando ellos se amaban. Sus ojos mostraban melancolía por ratos. A veces parecía que perdía el juicio. Pasaba del odio a la súplica. Me pedía que repitiera la misma historia otra vez. Fue allí cuando sentí que ella era solo un anciano. Solo podía vivir de lo que ya no volvería. Al final me cansé de seguir con el teatro. Padre, la difunta emperatriz me pidió preguntarle algo. Ella fue muy precavida durante su embarazo, incluso cuando anueñé. Le mando comida supuestamente de mi madre. Ella jamás probó ni un solo bocado. Pero un día que fue a visitarlo a usted mismo le sirvió un tazón de sopa. Ella confió y se lo bebió todo sin dudar. El soberano abrió los ojos de par en par. Me miró con una expresión de horror puro. Empezó a asfixiarse con su propio aire. Su rostro se puso morado mientras intentaba hablar. Solo pudo soltar un ronquido ronco. Toda esa sangre en su cara desapareció de golpe. Murió con la mirada clavada en la nada. Tras el biombo, el nuevo emperador apareció. Caminó hacia mí con una calma absoluta. Miramos juntos el cuerpo de nuestro padre. No sentíamos ni una pizca de pena por él. Estuvo demasiado ocupado toda su vida. El amor que nos dio fue tan poco que ni se sentía. Gracias por cumplir con tu parte, me dijo. Lo que te prometí. No lo voy a olvidar jamás. Gracias por cumplir con tu parte, me dijo. Lo que te prometí. No lo voy a olvidar jamás. Gracias por cumplir con tu parte, me dijo. Lo que te prometí. No lo olvidaré jamás. Las puertas del palacio se abrieron. Por fin llegó el día de mi libertad. Su Wanting me esperaba con una sonrisa. El pequeño Octavo corría hacia nosotras. Dejamos atrás los muros de sangre. El aire de afuera se sentía distinto. Ya no era la princesa maldita de nadie. Era dueña de mi vida y de mi propio camino. Mi madre por fin podía descansar en paz. La justicia tardó, pero luego con el silencio. Miré hacia atrás por una última vez. El palacio imperial se veía pequeño. Vámonos a casa, dijo su con ternura. Caminamos juntos hacia el horizonte. Un nuevo amanecer estaba comenzando. Por fin el drama había terminado.